noches, ¿cómo están queridos seguidores de Enfoca? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Hablándote de Capacitación. Mi nombre es María René Muñoz y esta noche voy a estar acompañándolos para hablar de un tema bastante interesante, muy importante, que nos va a ayudar a tener un mejor desarrollo dentro de nuestras organizaciones. Nos acompaña el licenciado Rolando García, que está conectado ahí para poder compartir junto a nosotros y aprender. Bienvenido, Rolando. Muchas gracias por la presentación, un placer estar juntos de nuevo en un espacio más de Hablándote, nuestro espacio tradicional de capacitación de todos los viernes, donde, como tú bien lo decías, María René, abordamos un tema interesante, un tema, diríamos así, de puntería para nuestra audiencia, nuestra comunidad de aprendizaje, que hoy ya sobrepasa los 17.000 integrantes, por los diferentes canales a través de los cuales estamos constantemente en interacción. Tenemos el Facebook, las cuentas de la fanpage y también un grupo que se llama Capacitación en Bolivia. Estamos ya con 8 grupos de WhatsApp. Tenemos también nuestro grupo de colaboradores, son nuestros fans colaboradores en Facebook. Y bueno, también a través de LinkedIn, que es una red con la que tenemos una presencia también bastante activa. Agradecerles a todos por el interés siempre en adquirir nuevos conocimientos, y como una semana más estamos abordando una temática que ha sido solicitada por los miembros de nuestra comunidad, referido a las dificultades que se están teniendo en muchas organizaciones para poder, diríamos así, gestionar, identificar y llevar a buen término las diferencias generacionales que hoy encontramos en los equipos de colaboradores en las diferentes áreas. Como nunca, María René, creo que algo interesante, hoy ya coexisten en cualquier empresa 4 generaciones, ¿no? El otro día estábamos en un taller ahí en la refinería en Cochabamba, y yo decía, bueno, esto está sucediendo fundamentalmente porque las generaciones ya están cambiando cada 10 años. Anteriormente las generaciones, el cambio generacional se daba aproximadamente cada 20 años, por lo cual hacía casi imposible que 3 generaciones pudieran convivir o coexistir en un mismo equipo de trabajo, pero hoy ya tenemos 4, ¿no? 4, obviamente porque se ha ido reduciendo la brecha del cambio generacional, y eso ya implica retos en todo lo que es la gestión humana, especialmente la gestión de dirección también en las organizaciones, y obviamente la efectividad de las políticas y las decisiones que se toman desde la alta gerencia transversalmente en la empresa. Así que, no sé, María René, ¿cómo ves tú el tema? ¿Qué te parece? ¿Qué opiniones te merece? ¿Cuánta actualidad o cuánta ventaja tú le ves a este tópico en el momento en que nos encontramos? Yo creo, como bien decías, es algo que nos toca a todos de una u otra manera, y obviamente en algunas empresas más que otras, ¿no? Habrán 3 generaciones que ya están conviviendo juntas en un día a día laboral, donde deben coexistir, ¿no? Y la idea de Hablándote de hoy es que podamos dar, como siempre, algunos tips que puedan colaborar a que esa coexistencia sea eficiente y eficaz para todos, ¿no? Y sobre todo para la organización, y de esa manera obtener mejores resultados. Definitivamente, creo que es un papel importante el que juega sobre todo el tema de liderazgo, de poder, diríamos así, identificar estas diferencias, sopesarlas, integrarlas, potenciarlas en beneficio de la propia diversidad del equipo para lograr siempre los mejores resultados. Yo creo que ya estamos como que a punto, María René, ¿no?, para entrar ya en la temática de las diferencias generacionales en la gestión organizacional. Algo importante es que tenemos abiertos los canales de participación. Ahorita mismo yo estoy acá, me van a ver mirar un poco mi celular, pero estamos conectados con el chat de esta capacitación para que ustedes puedan también hacernos preguntas, también comentarios, contar alguna breve experiencia. Y bueno, todo esto lo va a hacer el encuentro mucho más interactivo, que es lo que realmente estamos persiguiendo en la práctica. Así que, María René, te dejo arrancar con el tema y lo actual de cada uno de los contenidos que vamos a abordar la noche de hoy, y darle la bienvenida a todos los participantes en este encuentro de capacitación Hablándote, ¿no?, que lo tenemos los viernes siempre en el mismo horario. Adelante.
Muy bien, como bien lo decías, hoy vamos a tocar este tema de las diferencias generacionales en el desarrollo de las tareas y cómo gestionarlas, ¿no? Es lo que hemos preparado para poder compartir con cada uno de ustedes que nos están mirando el día de hoy. Tenemos aquí como introducción, ¿no? Hablar un poco acerca de lo que son las generaciones de las generaciones que tenemos, en principio la baby boomers, que son las personas que están entre 50 y 69 años, dice las características y cómo gestionarlos, ¿no? Importante. De esta generación, ¿no? Esta generación, para conocimiento, surgió cuando el mundo estaba, dice el baby boom, o sea, la explosión de los nacimientos en el mundo, ¿no? Sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, Rolando. Sí, así mismo es. Estamos hablando de colegas que están entre los 50 a los 69 años. La generación baby boomer, su nombre viene porque era la época de los nacimientos, donde las familias tenían muchos hijos, ¿no es cierto? Obviamente estaba dado por una condición propia de la época, ¿no? Y también temas vinculados a el concepto específicamente de para qué se unía el matrimonio, etcétera, etcétera. Fue la última generación que tuvo muchos hijos, es la explosión de los baby, por eso se llama baby boom o baby boomers. Y bueno, hoy esta generación representa, diríamos así, la instancia de los antiguos de las empresas, ¿no? Integran personas más antiguos, ¿no es cierto? Que tienen sus propias características, y eso es lo que vamos a ir viendo en la medida que vayamos avanzando en nuestra capacitación. Diríamos así que es la generación del recambio también, María René, porque es la que está saliendo de la empresa, está entrando la generación Z, los Y ya están establecidos, los millennials, y esta generación pues es la que está ya procediendo al retiro, ¿no? Pero no deja de ser una generación que aporta mucho en la realidad organizacional todavía. Es la generación que tiene la cultura, la historia de la empresa, el cómo llegamos hasta aquí, la memoria histórica, como diríamos, y obviamente el conocimiento un poco más profundo sobre todo lo que se ha venido haciendo en la empresa, los cambios, por dónde hemos pasado, las personas, ¿no? Quizás algunos son fundadores también. Entonces sí, tiene un rol de mentoría, de capacitación, de formación importante, y muchos de los integrantes de esta generación también tienen posiciones de liderazgo, ¿no? Estamos hablando de la gente que dirige los equipos de trabajo, que dirige las áreas, entonces no hay que demeritar que sí tienen todavía un rol muy importante y significativo en el contexto organizacional. ¿Qué más, María René? ¿Qué más identificamos ahí dentro de las características de los baby boomers? Bueno, ahí importante rescatar, ¿no? Que dice, suelen ser de la generación más reacia a los cambios, sin embargo son amantes de la estabilidad y a poder pasar muchos años en la misma empresa, ¿no? Entonces, para esta generación de colegas, la estabilidad, el éxito del trabajo está en poder pasar la mayor cantidad de años en la misma organización, ¿no? Orgullosos de estar 20, 30 años dentro de la empresa, como bien decías, algunas veces ser hasta los fundadores, ¿no? También importante, como parte de las cosas que le encantan, ¿no? Está en desarrollar procesos que generen resultados en un largo plazo, ¿no? O sea, no necesariamente algo rápido que ya tenga que ver resultados, sino más bien que esta generación tiene la característica de que puede esperar de 5 a 7 años para lograr sus objetivos y verlos cumplidos, ¿no? Cumplidas las metas, la planificación que se realizó. Critican la mayor parte de lo nuevo, dice, solo por ser diferente a como ellos lo hicieron. Entonces, normalmente deberían ser los colaboradores que vienen y nos dicen, no, aquí siempre se hizo así y se tiene que mantener así, ¿no? Entonces, así hemos llegado al éxito y debemos mantenerlo. Entonces, no son muy abiertos a la innovación. Muy bien, excelente. Por si acaso, estoy saludándolos ahora en el chat del curso para que podamos participar activamente. Darle la bienvenida nuevamente a los integrantes online, en vivo, que estamos ahora de nuestra capacitación sobre el manejo de las diferencias generacionales en la empresa.
Y bueno, dispuestos a atender sus dudas, sus preguntas y cualquier comentario que ustedes crean que pueda aportar de manera significativa a nuestro tema del día de hoy. Seguimos con los baby boomers, María René, ¿verdad? Características y formas de gestionarlo. A veces tenemos la tendencia como a despegarnos un poco de las generaciones y criticarlos, ¿no? Decimos, no, los antiguos, decimos, ¿no? Los antiguos de la empresa, esos antiguos que no quieren cambiar, y emitimos críticas que no son positivas ni constructivas, ¿no? Pero se trata de aprovechar lo mejor de cada generación. Sin duda todas las generaciones tenemos pros y contras, ¿no? Y definitivamente vincularlo al objetivo principal que tiene el área o la empresa a lograr en adelante. Yo pienso que sí, la diversidad es un factor clave de éxito, ¿no? Los grupos que no son diversos no pueden aprovechar estas diferentes características que tienen los integrantes para poder sopesarlas, compensarlas en función de las tareas comunes que tienen que llevar adelante. Bueno, esta generación es la generación de la experiencia, que tuvo que trabajar con mucho esfuerzo y dedicación para obtener sus logros. Lógicamente, estos logros le tomaron mucho más tiempo que el debido. Si podemos ir a una diapositiva, eso, perfecto. Y es la generación que piensa... responder la... Ajá, es la generación que piensa, obviamente, que hay muy pocos caminos para encontrar las soluciones. Es decir, generalmente ve una única manera de abordar un problema o lograr un resultado, ¿no? Yo decía ya anteriormente que es la generación del recambio, porque es la que está saliendo. En las estadísticas que nosotros manejamos aproximadamente en Bolivia, estamos hablando de las generaciones Z y Y están ocupando aproximadamente entre el 40 al 48% de la planilla de colaboradores en una empresa promedio, por lo que estamos hablando de que los baby boomers ya son menos del 50%, obviamente, y empiezan a retirarse, a desvincularse de la empresa y obviamente a entrar en otra faceta de su vida, ¿no? Entonces, la idea es que el rol se va transformando, no es que deja de ser menos importante, y la empresa tiene que estar en la disposición, con la mentalidad abierta de aprovechar este rol de una manera positiva. Seguimos adelante, María René. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a ir hablando ahora de las recomendaciones para trabajar de forma efectiva con esta generación, ¿no? De baby boomers. Exactamente. Entonces, de manera que vamos a ver cada generación y vamos a ver las recomendaciones, ¿no? Entonces, no como hacemos otros viernes donde vemos el tema y al final las recomendaciones, sino que ahora vamos a ir de a poco. Primero, reconocimiento por los años y las experiencias es una de las formas más efectivas de lograr la cohesión con esta generación, con los colaboradores que forman parte de los baby boomers, ¿no? Reconocerles por la cantidad de años que llevan, por la experiencia que han adquirido, los conocimientos que esta experiencia les ha traído, ¿no? Luego, respetar sus espacios de comunicación y darles participación activa en las nuevas problemáticas de la empresa también es muy importante. Apelar a sus conocimientos, su experiencia, los años de trabajo, para que nos ayuden a ver formas de resolver las problemáticas nuevas, ¿no? Que obviamente con nuevas tecnologías, nuevas situaciones, hay nuevos problemas, entonces que ellos nos puedan colaborar. Estimular a que pueda compartir lo que sabe y la formación de los nuevos integrantes también es muy importante. Los colegas que forman parte de la generación de baby boomers deberían ir formando parte de también un staff de capacitadores e incluso de colegas que dan la bienvenida a los nuevos, ¿no? Apelando a los años de experiencia, al compromiso que tienen, a este sentimiento que ganan hacia la empresa para que lo puedan transmitir. Indagar siempre sobre el porqué de las cosas y la historia también es algo que los va a hacer sentirse, les va a dar este sentimiento de pertenencia que debemos tener dentro de debemos tener todos, pero más para ellos, donde se vea como positivo la historia, ¿no? Usted qué se acuerda, cómo lo hizo, cómo lo hicieron, cuál fue el problema más grave que hubo en la empresa o la situación en el país, ¿no? Cómo se afrontó. Entonces, indagar sobre esto y darles esta participación activa y no dejarlos a un lado como quien ya no está actualizado y no nos sirve su conocimiento, ¿no?
Importante también transmitirles las nuevas ganancias y beneficios de su rol en la empresa, ¿no? Cómo nos beneficia tenerlos dentro de la organización, cómo es que la organización siente el de positivo que ellos se mantengan en la empresa y nos puedan seguir colaborando, ¿no? Entonces, transmitirles, hacerles saber esto también es importante. Y finalmente, la otra recomendación es respetar su ritmo, ¿no? Los aportes, el manejo de la tecnología, dice, en general son más orientados al comportamiento y al esfuerzo, ¿no? Entonces hay que respetarlo, su ritmo, los aportes que nos pueden dar y cómo manejan la tecnología, ¿no? Entonces, normalmente la generación baby boomer que maneja la computadora o aprende a desarrollarse con ella, va por procesos, ¿no? Entonces, paso 1, paso 2, abro la carpeta, doy doble clic, entonces son un poco más lentos en este sentido, pero lo hacen súper bien, digamos, ¿no? Entonces, y nosotros tenemos que aprender a respetar estos ritmos y a valorar todos los aportes que nos puedan dar dentro de la organización. Bien, muy bien. Excelente, María René, muchas gracias. Antes de pasar a la siguiente generación, bueno, he hecho yo la pregunta en el chat, ¿qué piensas tú sobre la generación de mayor experiencia en la empresa? Nos gustaría mucho que ustedes pudieran participar con breves comentarios, con opiniones, que van seguro a enriquecer mucho más nuestro encuentro de la noche de hoy y que vamos a hacerlo, sobre todo es nuestro ánimo, hacerlo participativo. Vamos a pasar ahora entonces a la generación X, ¿no? La generación X está entre 34 a 49 años y ven ustedes el margen en que hay el cambio generacional ya en los X es menor, aún así estamos hablando de 15 años. Sí. A partir de los X que viene ya la generación Millennium o los Y, ya el recambio generacional es mucho menor, estamos hablando de aproximadamente unos 10 años, ¿no? La generación X también es conocida como la generación sándwich. ¿Por qué? Porque está entre las dos generaciones que vieron la transformación fundamentalmente del tema tecnológico en el mundo. Viene de los baby boomers, que trabajaban prácticamente todo un trabajo mecánico, físico, inclusive ahí surgió un poco lo analógico, hasta que hicimos el paso a través de los X a lo digital, y ya surge después la generación millennium que nace y se desenvuelve en el mundo digital. Esta generación sándwich tiene también características muy particulares, por ejemplo, es la generación de los emprendedores, ¿no? Son los grandes directores o gerentes de empresas startups. A nivel de cultura propia de la generación, lo que buscaban era crear su propio negocio, tener su propio emprendimiento. Hoy en día lo vemos también en nuestra sociedad, como son la generación que siempre está buscando hacer algo por cuenta propia, no renuncian al sueño de llevar adelante un proyecto que fructifique, que tenga éxito y que pueda sostener, diríamos así, la necesidad o las demandas familiares y personales, ¿no? Esta fue una generación que tuvo que adaptarse a todos los cambios del nuevo modelo de empresa, un modelo ya más, diríamos así, multigeneracional. Fue la primera generación que empezó a trabajar, por ejemplo, con los grupos multidisciplinarios. Fue la primera generación también que tuvo jefes mujeres y perfectamente se pudo adaptar a esta condición. Y bueno, es mucho más flexible en el entendimiento de lo que representa el rol laboral. En esta generación también surgió el llevarse el trabajo para la casa, por si acaso ya los límites no estaban claros, ¿no? El término de workaholic, ¿no? de ser un trabajador incansable, surge en esta generación, y el no respetar los límites claros de las 8 horas laborales también surge en esta generación. Es una generación, María René, mucho más autónoma, es una generación más orientada a la toma de decisiones, a plantear alternativas, le gusta que ser escuchado, le gusta que sus ideas sean tomadas en cuenta. Es una generación más orientada a plantear proyectos y llevarlos de principio a fin. Es una generación que le gusta tener espacio en la empresa, tener cierto nivel de autonomía para desenvolverse y no seguir los cánones tradicionales de dirección más autoritaria, ¿no? que se podían ver en los baby boomers, en la generación anterior. Muy bien, seguimos adelante. Antes felicitar a Anita Calvi, que nos está
nos está visitando en nuestro curso la noche de hoy. Ella también es una asidua representante de nuestra comunidad de aprendizaje en los diferentes espacios que tenemos. Adelante, María René. Muy bien. Sí, solamente algo que se me venía a la mente ahora cuando te escuchaba hablar, Rolando, era este tema de que, bueno, inicia la versión donde nos llevamos trabajo a la casa, ¿no? Entonces, y es la representatividad, la característica que nos dan los colegas de la generación X de esta idea que dice acá, y creo que está muy bien puesta, dice: no renuncian al sueño de la empresa propia o hacerse millonario antes de los 40, ¿no? Entonces, no consideran que no tienen el tiempo para trabajar solo 8 horas al día y hacerlo durante toda su vida, sino más bien que tienen la idea de trabajar mucho más horas, de manera que llegados a los 40 puedan jubilarse o retirarse tranquilamente y ya descansar, digo, ¿no? Entonces trabajaré ahora para descansar mañana, que no es lo que sucede con los baby boomers, ¿no? Los baby boomers piensan o planean trabajar toda su vida y llegado un momento X quizá descansen, digamos, ¿no? Pero no es la idea de la generación X. Muy bien, excelente, súper bien. Muy bien, vamos a continuar con las características de la generación X entonces para conocerlos un poquito más. Dice, es necesario incluir a los miembros de la generación X en el proceso de toma de decisiones. Los X no consideran que el estatus está necesariamente vinculado con el éxito y la felicidad, esto es muy importante, y los X, dice, se sienten más a gusto trabajando al lado de mujeres que los ejecutivos baby boomers. Esta es la primera generación, como bien mencionabas, Rolando, hace unos minutos, en la cual tanto hombres como mujeres no tienen ninguna preferencia por tener un jefe que sea hombre o que sea mujer, ¿no? Entonces lo asimilan de igual manera, lo que no sucedía antes, ¿no? Con los baby boomers. Los X son más hábiles para la administración, han estudiado administración formalmente y tienen un enfoque más profesional que el que tenían los ejecutivos baby boomers a la misma edad. Muy bien. Ya hicimos la pregunta también en el chat, María René, ahí vinculada a de qué generación eres tú, a qué generación perteneces. Por ahí sería interesante saber la audiencia, a qué generación está integrada. Por ahí ya sabemos, podemos darnos cuenta cuál es la generación predominante en este tipo de actividades en el Facebook, ¿no? Debe ser los Y, los Millennium, que es lo que vamos a desarrollar ahora, y un poco los X y sin duda los Z, ¿no? La generación Y es una generación que está entre los 24 y los 33 años, o sea que es la generación, diríamos así, quizás de los más jóvenes en la organización, en la empresa. Es la primera organización que nosotros debemos tener claro que no elegimos a la hora de hacer reclutamiento y selección de personal, sino que es la generación que nos elige a nosotros. Es una generación que realmente escoge el lugar donde va a trabajar y le da mucha importancia al valor de marca que tiene la organización. Obviamente también a la propuesta específica que le hace desde el punto de vista integral, que va mucho más allá de simplemente el salario o el puesto, sino que hay que ir pensando también en un salario emocional y una serie de beneficios adicionales para poder atraer efectivamente a esta generación al entorno organizacional, ¿no? Ellos buscan empresas con las que comparten ideales, con las que comparten visión, que tengan un sentido, mejor si tienen un sentido desde el punto de vista social, cultural, pues son mucho más atractivas, y si la actividad es bien vista desde el punto de vista propio de la gente, ¿no? Es decir, que no buscan empresas que cometan fraude, que sean criticadas por contaminación o por una serie de actividades que no estén acorde con el desarrollo estable de la sociedad. Toda esta noción de la RSE, la responsabilidad social empresarial, surge específicamente con esta generación. Ellos lo vieron como algo súper importante, el poder aportar a la comunidad donde la organización normalmente subsistía, y el poder apoyar también con su granito de arena en tiempo extra, dedicándole quizá a algún proyecto de desarrollo, ¿no? Esta es una generación que siempre se mueve
en un modelo beta, es decir, que le gusta siempre estar innovando, cambiando, es la generación de la sobreestimulación, no le gusta que las cosas se mantengan mucho tiempo siendo las mismas, se sienten más atraídos por poder participar también cara a cara con los que tienen más experiencia de una serie de ideas y propuestas que ayuden a la organización a transformarse y a reinventarse todo el tiempo. Algo importante también para marcar acá es que es la primera generación que va a pedir la renuncia por el ambiente de trabajo. Cuando no se sienten bien, simplemente van a acercarse al de recursos humanos, a su jefe inmediato superior, y le van a decir me voy porque no me siento a gusto. Es decir, que le dan mucha importancia al famoso feeling, es decir, cómo nos sentimos, cómo estamos, cómo son las relaciones también en el contexto de la oficina. Algo importante con esta generación, por favor, es que no le digamos somos parte de una familia o hay que ponerse la camiseta, porque no son factores que necesariamente generan compromiso. A esta generación se le llama también la generación del desapego, es decir, que es una generación que fácilmente puede desconectarse de una decisión que ha tomado o cambiar su decisión de la noche a la mañana, y posiblemente le interesa realmente aportar en una empresa sin llegar a sentirse parte de una familia, porque muchas veces sale huyendo del compromiso familiar para llegar a la organización. Es una generación mucho más existencialista, vive el momento, vive el aquí y el ahora, decisiones de más corto aliento, los tiempos también en la mente de la generación millennium pasan mucho más rápido, es decir que 3 meses o 6 meses para ellos es equivalente casi un año o más de un año para los X, ¿no? Es una generación que fácilmente en muy corto plazo puede ir a pedir un ascenso desde el punto de vista del puesto o también un incremento salarial, ¿no? Ellos esperan lograr muchas cosas en el corto plazo, por lo tanto definitivamente también esta noción de la temporalidad hay que considerarla a la hora de poder gestionar de manera efectiva sus características en el contexto del propio equipo. Bien, ¿y ahora qué hacemos, María Jané? ¿Qué otras características tenemos ahí de los IE? No, más características. Tenemos varias características de la generación Y que vendría a ser, según mi cuenta, uno de los de las mayores cantidades de colaboradores que tenemos dentro de las organizaciones, ¿no? No sé si ahí estás de acuerdo conmigo, Rolando. Sí, seguro, seguro que sí. Y algo importante con el tema de tenerlos formando parte del equipo, yo decía que cada generación aporta con una serie de elementos que son interesantes, que son importantes, que son sin duda complementarios. Es también el hecho de la conexión natural que tienen con la tecnología, con el desarrollo de la tecnología, ¿no? Es decir, que ellos tienen un vínculo afín con todo lo que tiene que ver con el manejo del entorno digital y lo que no saben lo aprenden fácilmente. Entonces creo que eso es un aporte bastante interesante e importante. Fíjate que el primer punto que tienes ahí en tu diapositiva tiene que ver con la antigüedad esperada, ¿no? Si los tenemos en un porcentaje bastante importante hoy ya en la planilla administrativa de los colaboradores, pero otra cosa también que hay que considerar es que en realidad su ciclo es mucho más corto dentro de la organización. Estamos hablando de un ciclo entre 2 a 3 años. A veces uno piensa que rotan demasiado porque estamos aplicando los estándares de la generación X o los baby boomers, ¿no? Sí, claro. Muy bien, sí, efectivamente es una de las características y ahí seguro que si tenemos a alguien en la audiencia que lleva a decir, sí, tienes razón, a los 2 años me voy cambiando de empresa o voy pensando qué otra cosa puedo aprender, ¿no? Entonces, de 2 a 3 años es lo normal para esta generación que puede trabajar en un mismo lugar, ¿no? En un mismo trabajo. Buscan normalmente la sobreestimulación en el trabajo, piensan que lo merecen todo sin tener que demostrar nada. Buscan el ascenso o incremento salarial muy rápido, ¿no? Obviamente este comentario comparado por alguien X o alguien que es un baby boomer, ¿no? Entonces, dice, ahí piensan que lo merecen todo y buscan el ascenso o el incremento salarial muy rápido. Bien lo mencionabas, ¿no? 3 meses, 6 meses ya es mucho tiempo, ya hace falta repensar el salario que se había asignado al inicio, ¿no? Entonces, dice, todo en ello sucede a mayor velocidad. Normalmente no siguen los formalismos, ¿no? No son amigos de ser muy formales, de respetar quizá los cortes de las líneas jerárquicas,
y rehuyen los paradigmas del compromiso tradicional, ¿no? Matrimonio, regulaciones muy estrictas, la falta de libertad y la ausencia de acceso a la tecnología a su alrededor son las cosas que no le gustan, ¿no? Más bien van a tratar de postergarlo lo más posible, entre ellos el matrimonio, ¿no? Entonces, la generación Y es una generación que no se ha casado tarde, teóricamente, ¿no? No ha sido de las primeras cosas que estaban en la lista de objetivos. El desempeño, dice, lo ideal es brindarle feedback de 15 minutos por mes y no 2 veces por año, ¿no? Son personas que necesitan un feedback constante, un feedback activo, ¿no? Cada mes, 2 veces al mes, dice, o una vez al mes, perdón, 15 minutos, sentarnos a hablar un poco acerca del desarrollo, del desempeño y hacerlo casi todos los meses. Son la generación de la inmediatez dada por el mundo digital en el que nacieron. Lo que pasó hace 6 meses, dice, ya no importa, solo el presente, pero especialmente el futuro, ¿no? Más que el feedback, el feed forward, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a lograr, cómo vamos a avanzar hacia adelante? Entonces, más que decirle cómo lo hizo, decirle qué esperamos, ¿no? ¿Qué esperamos que haga, qué esperamos que logre, cómo esperamos ver el futuro junto a ellos y cómo esperamos lograr las metas, ¿no? Entonces, importante esta línea que dice aquí que son la generación de la inmediatez y que esencialmente porque nacieron en un mundo digital, ¿no? Normalmente ya esta generación nació con el acceso al televisor, no recuerda una vida sin el televisor, ¿no? Quizá un blanco y negro chiquitito, pero ya lo cual no sucedió con las anteriores generaciones, ¿no? Entonces la tele, luego el internet, entonces ya lo adquirieron como algo natural, lo fueron aprendiendo y forma parte de su ADN. Algo muy importante, dice, como líderes es que tenemos que comprender que vienen a generar un intercambio de estilos con la generación X y los baby boomers, por lo cual hay que lograr que el aporte, la innovación y la creatividad sea acompañada por los lineamientos estructurales del negocio, ¿no? Entonces, importante que sí tenemos alguien que es parte de la generación Y dentro de nuestro equipo de liderazgo, dentro de nuestro equipo de supervisión, escucharlos y tratar de combinar todas estas ideas nuevas de solución de problemas con el conocimiento que tiene y la experiencia el baby boomer y nuestra generación X también, ¿no? Entonces hay que coexistir, recordémoslo, y ver la forma de qué fortalezas tiene cada quien y qué es lo que puede aportar a los equipos. Bien, yo creo que entonces ya entramos, María René, si te parece bien, en las formas para manejar las recomendaciones para trabajar de forma efectiva con la generación Y. Vuelvo a saludar a todos los participantes la noche de hoy de nuestro taller gratuito, online, para todo público, manejo efectivo de las diferencias generacionales. He hecho varias preguntas, pero no he tenido respuestas, María René, no sé si no tengo mucho éxito el día de hoy. Tenemos, como ustedes saben, el beneficio también del 10% de descuento en cualquiera de nuestros talleres para la persona que más activamente participe de estos webinars abiertos, ¿no? Un poco el sentido es que sean bien interactivos. Hasta ahora nadie ha participado, pero la persona que esté participando activamente, al final le regalamos un 10% de descuento en cualquiera de los talleres que vamos a ofrecer para la próxima semana. Así que yo los animo a que ustedes participen. Tenemos la pregunta de cuál generación eres tú. Sería interesante saber si son de la generación Y, los millennials, de la generación X o somos de la generación baby boomers. Tenemos también la pregunta ahí, alguna característica que identifican en la generación Y, que es la generación de la que estamos hablando ahora, la generación de los más jóvenes en la empresa, llega hasta los 32, 33 años, 24 hasta los 32, 33, ¿no? Y bueno, la generación Z son los que tienen 23 años, son los que se están incorporando ahora, diríamos así como pasantes o como junior, su primera experiencia laboral a los diferentes puestos dentro de la organización. Quedamos pendientes de su participación para poder acceder al premio del 10% de descuento
en cualquiera de los talleres que tenemos planificado para la semana que viene. Muy bien. ¿Cómo manejamos a la generación Y? ¿Qué hacemos para que realmente tengamos éxito en la forma de gestionarlos y poder aprovechar todas las ventajas y posibilidades que tiene esta generación y cómo realmente puede tener un aporte efectivo y positivo en cualquier equipo de trabajo? Lo primero importante es siempre aludir a la responsabilidad individual. No por ser jóvenes vamos a quitarle esa responsabilidad en términos de la ejecución y de los resultados que tienen que lograr en el día a día. Entonces hay que hacerlo responsable por cada proyecto, por cada trabajo que asuman directamente, así como darle un margen de libertad para tomar decisiones. Una generación que le gusta tomar decisiones, esto lo vimos por primera vez, ¿te acuerdas, María René? En la generación X, donde era la generación de los emprendedores, la generación que quería hacer realidad sus propios proyectos, ¿no? Así es. Entonces, definitivamente es una generación que ha afianzado este criterio de la toma de decisiones a nivel individual. Es una generación que sí habla mucho y aspira a tener un entorno de trabajo agradable, como yo les decía, privilegia el clima laboral. Es una generación que le gusta que hayan buenas relaciones sociales, aunque algo que tenemos que admitir es que buena parte de su relacionamiento es digital. Es decir, habla mucho tiempo al día digitalmente, interactúa digitalmente y también hay un intercambio emocional a través de lo digital que no necesariamente está conectado en tiempo real con su estado emocional físico, ¿no? Eso es algo interesante, ¿no? Mandamos el jajaja o los corazoncitos, pero la persona físicamente puede estar enojada, ¿no? Aquí empezamos a ver dos, diríamos así, estatus emocionales. Uno es el estatus digital y el otro es el estatus real propio de la persona, ¿no? Okay. Bueno, es una organización también que busca oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Ellos aprenden rápido, mucho más rápido que el resto de las generaciones. Es una generación acostumbrada a buscar la información o el conocimiento por sí sola. Diríamos que es la generación que está acostumbrada a googlearlo todo y ahí hace el check como de lo que realmente se está diciendo, se está compartiendo en la práctica, ¿no? Es una generación, sí, que le gusta tomar decisiones. De hecho, de repente lo pusimos a tomar decisiones antes de tener toda la información y de estar suficientemente capacitado o preparado. Y eso viene desde la niñez, desde nuestros padres, ¿no? Es una generación que muy rápido empezó a tomar decisiones. Y bueno, llega a la organización y lógicamente sucede lo mismo. Entonces, está bien que tome decisiones, pero hay que enseñarle, capacitarlo y darle toda la información para que esas decisiones sean sustentadas, sean argumentadas y no simplemente una decisión intuitiva, ¿no? Que es un poco ahí donde se puede tener el máximo riesgo. Como tú decías bien ya anteriormente, María René, es una generación que necesita un feedback continuo, es decir, que le demos retroalimentación continuamente, si se puede semanalmente, que se le diga cómo está haciendo las cosas, que va por buen camino, que puede mejorar y que está haciendo bien para que lo use más. Es una generación más orientada a la comunicación abierta, a que se tenga más accesibilidad a los jefes. No le gusta esos entornos donde los jefes no son accesibles y hay que sacar turno como si fuera la caja de salud para que a uno lo atiendan, ¿no? Para poder verlo al jefe. Creo que eso es un error que cometen muchas organizaciones en su estilo de cómo se van dando los vínculos con la gerencia, ¿no? Entonces, sí, él le gusta ser tratado de igual a igual, una comunicación directa donde no haya una diferenciación por la antigüedad y tampoco haya una diferenciación por las líneas jerárquicas dentro de la empresa. Es una generación también orientada a ser retribuida por resultados, por los resultados que es capaz de alcanzar, ¿no? Bueno, esto un poquito son los temas que nosotros deberíamos siempre darle, o sea, que todo lo que ganen o lo que puedan obtener a cambio sea resultado de un cumplimiento de una meta o de un objetivo dentro de la empresa, y eso le da mucho más sentido a su aporte dentro del propio equipo. Yo creo que una de las cosas ahí, María René, que aunque no está puesta en la diapositiva, sí tenemos que considerarla, es que es una generación donde tenemos que trabajar las habilidades sociales, porque como yo le decía, ya tuvieron un sustituto con el entorno digital de todo lo que es el establecimiento, la construcción del vínculo, ¿no? Y obviamente la generación X, que es una generación muy orientada al trabajo en equipo, y la generación Baby Boomer, que es una generación muy orientada a trabajar más en solitario, pero es mucho el contacto físico,
¿no? No aceptan tanto la diversidad, pero sí trabajan mucho lo que es el cara a cara y la comunicación directa. Entonces, en ese entorno, yo creo que es muy interesante algún programa de desarrollo de habilidades sociales que se tenga con la generación Y, más que todo para facilitar su nivel de integración en el equipo y la calidad de vínculo que tiene que alimentarse o estimularse para que tenga una participación activa. Creo que con esto cerramos, ¿no? Si mal no me equivoco, María René, si no me falla la memoria. A ver. Sí, aquí ya terminamos. Bueno, ahí si pueden dejarlo en esa diapositiva, les recomendamos este video, esa última diapositiva, María René, que pusiste ahí, vamos a dejarlo ahí. Uy, hay que ir para atrás. Bueno, este es un video complementario interesante que está subtitulado en YouTube. Le pedimos por favor que lo vean porque nos da como los tips así súper importantes para, yo diría ya, asimilar de una manera mucho más completa todo lo que hemos visto hoy de estas tres generaciones y su coexistencia en el ámbito organizacional. El video se llama All Work and All Play, ¿no? Lo ponen así en YouTube, así terminando con nosotros, se entran a YouTube y ponen así All Work and All Play y eligen el enlace que lo lleva a la versión subtitulada. Vean el video, dura aproximadamente 20 minutos, no se van a arrepentir, es muy entretenido, muy dinámico el video y explica nuevamente las diferencias generacionales. Por si acaso en español es todo el mundo trabaja y todo el mundo juega, ¿no? Entonces, aunque no estamos jugando, lo que habla el video es que deberíamos tomarnos las cosas menos en serio y disfrutar obviamente el trabajo considerando estas diferencias generacionales. Nos vamos a la siguiente pantalla, ahora sí, María René. Tenemos la pregunta activa. Hoy estamos con un equipo de participantes un poco tímido. No sé si es el frío que tenemos, no sé tampoco si hay frío en las otras ciudades, pero en Santa Cruz estamos con un frío bastante importante. Sí. Podríamos decir que estamos congelados en el chat del curso, hay un congelamiento. Habíamos hecho tres preguntas, ¿de cuál generación eres tú? Obviamente para decir la generación de alguna manera ya hay que decirle edad y a algunos de nosotros no nos gusta decirle edad. Yo soy de la generación, a ver, vamos a empezar por casa, porque eso de preguntarle a la gente que uno no asuma partido, María René, medio Rolando, iluso, ¿de qué generación es usted? Claro, son preguntas muy sensibles y uno tiene que dar el ejemplo. Creo que eso es lo ideal. Yo soy de la generación X, ¿no? O sea, primero yo, me faltan muy pocos años para ser baby boomers, diríamos que, no sé, unos 3, 4 años, por 4 o 5 años no soy baby boomer, ¿no? Pero soy un X, diríamos, de borde superior, para llamarle de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, yo me siento bien X, creo que el tema de ser emprendedor, de tomar decisiones, de liderizar, los líderes, la mayor parte de los líderes hoy en las empresas son X. Algo interesante con eso que no dijimos, María René, es que las generaciones más jóvenes, los Y y los Z, no son generaciones que se sientan atraídas por el liderazgo. Y eso que va a conllevar como consecuencia que nuestros líderes van a ser un poco mayores con el tiempo, porque se van a mantener los líderes de la generación X y se van a mantener por mucho tiempo, ¿no? Entonces ahí vamos a tener un problema con el recambio de los mandos medios de los líderes, de toda la estructura de management que hay que irlo proveyendo en el tiempo con esto de los high potential o los altos potenciales, y quizá vamos a pasar un poquito más de trabajo de encontrar esa cantera de futuros líderes en la organización que realmente necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, ya yo hice mi declaración pública oficial a qué generación pertenecía, no sé, ahí tú, María René, si quieres con también. Clasificación, digamos, así. Ajá, definitivamente. Ahora, dijiste algo que me llama la atención y dijiste, dentro de muy poco seré baby boomer, pero en realidad no es que cambiamos de generación, ¿no? O sea, los X van a morir siendo X y los Y vamos a morir siendo Y, porque responde más que a la edad que tengamos, responde a los años o al periodo en el que hemos nacido, ¿cierto? Sí, así es decir, nunca cambiamos de generación, porque se supone que la generación tiene características estandarizadas, que tienen que ver con los años en que se criaron, se formaron, desarrollaron su experiencia. Lo que va pasando cada año es que estos rangos que les mostramos de edades se mueven un año más.
Entonces el próximo año los baby boomers ya no empiezan en los 50, empiezan en los 51. Claro. ¿No? Claro. Entonces se va moviendo, el rango generacional se va moviendo, ya los Z no tienen hasta los 23, ya son hasta los 24 años. Claro, ahí Entonces, quizás la práctica debería ser que hablemos de los años de nacimiento, ¿no? Los que nacieron entre el 90 y entre los 80 y los 90, algo así. claro, Muy exactamente. bien. Eso es. Ok. Por si acaso vuelvo a recalcar de nuevo, mis preguntas se han quedado como preguntas silentes, ¿no? Decíamos de cuál generación eres tú, ya hablamos de esto. Hemos puesto también alguna característica que identificas en la generación Y, que son los más jóvenes. Y había puesto yo anteriormente ahí, María René, una pregunta también en el chat que dice: ¿qué piensas tú sobre la generación de mayor experiencia en la empresa? Si preguntamos sobre las dos generaciones, diríamos así, los extremos, ¿no? Los baby boomers, que son los más antiguos. ¿Qué piensas tú de esta generación? ¿Qué características ves que tienen? Si tú eres de esta generación, pues sería interesante conocer quizás alguna característica propia que tú identificas. ¿Y qué pensamos de la generación Y, que son los más jóvenes? Partíamos de 24 a 33, 34 años. Es la generación tecnológica, la generación más orientada al tema de la transformación y los cambios, ¿no? ¿Qué características ustedes identifican en la generación Y que sea predominante en el entorno laboral? Igual lo pueden escribir posteriormente, no hay problema. Creo que todos los comentarios de ustedes enriquecen mucho más nuestra capacitación. Y bueno, yo creo que ya vamos pensando en hacer el cierre esta noche de un tema apasionante, ¿no? Donde de verdad que se pone de manifiesto la complejidad propia de nosotros las personas, sí, pero que también implica los retos a la hora de liderizar equipos que tenemos que considerar para poder obtener objetivos comunes. Seguro que sí, Rolando, y es muy importante. Mientras más podamos aprender de nosotros y de todos nuestros compañeros de trabajo y cómo lograr mejores resultados, pues mejor, ¿no? Porque por ahí estamos con algún problema con un colega, no sabemos por qué hay tanta diferencia, por qué no podemos trabajar juntos, nos cuesta coordinar, nos cuesta tener el mismo alineamiento. Entonces, hay una razón, ¿no? Hay una razón, tenemos formas de trabajar diferentes que van más allá del carácter y van más allá de lo que yo pienso y esta otra persona también piensa, ¿no? Entonces, tenemos que nutrirnos de información, de conocimiento y utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición. Muy bien, Rolando, muchísimas gracias por un viernes más hablando de capacitación, aprendiendo un poquito, ¿no?, de un tema en específico. Y bueno, la invitación, como bien decías, a todos los que nos van a ver después también, que puedan hacer los comentarios, responder a las preguntas y que podamos ir conociéndonos de a poco, ¿no? Me gustaría cerrar nuestro encuentro haciendo la invitación a todos los que nos están viendo que se vayan animando a convertirse en colaboradores de Enfoca, ¿no? A través del Facebook es una de las opciones que tenemos habilitadas gracias a toda nuestra comunidad y el crecimiento que la comunidad de aprendizaje ha tenido para que puedan también beneficiarse de diferentes beneficios como ser acceso a información, talleres gratuitos, descuentos en otros talleres, ebooks y material que sin duda alguna también les va a servir para tener mejores resultados. Muy bien, muchísimas gracias, Rolando. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado y será hasta el próximo viernes. Muy bien, gracias, un placer. Nos vemos el próximo viernes. Gracias por todo y que sea un fin de semana de éxito. Reparador. Hasta luego.